Hace muy poco, ayer mismamente, me encontré con el problema que había tenido un frater. Entonces me di cuenta que tenía que hablar de eso. Tenía que hablar de eso porque es algo muy común. Es muy común el confundir a las personas con la organización, a las personas con la idea. Os dije que había dos tipos de corrientes rosacruces, ¿verdad? Dentro de la organización física de la Rosacruz moderna. Una que proviene de la masonería, y eso no quiere decir que sus inventores o los que la han creado fuesen masones, sino que realmente esa tradición la han cogido de gente que habían sido masones y que habían tenido acceso a esa información, y hay otra que viene por el lado de la teosofía de Madame Blavatsky. Bien, os dije también en una charla anterior que cualquiera que predica con el miedo, miedo al infierno sobre todo, miedo a un dios vengativo, miedo a que los arcontes te van a devorar, miedo al guardián del umbral que te va a volver loco, en fin, que todo eso es falso. El propio maestro Max Heindel, ya sabéis, el fundador de la Fraternidad Rosacruz de Osansai, decía que nadie que predicara con el miedo al infierno poseía la verdad. Es exactamente lo mismo que nosotros hemos dicho. Y lo que sí es importante es empezar no por el tejado, pero sí dar una pequeña señal a los estudiantes del por qué no hay que tener miedo a nada. No hay que tener miedo a nada porque vosotros sois los creadores, porque vosotros sois Dios. Mirad, en la parte más o menos Rosacruz teosófica, pues ha habido personas, y siempre es la ignorancia, lo mismo en un bando que en el otro, de que el incienso está mal, de que el jugar con velas es algo demoníaco, el utilizar espejos. Es decir, muchas veces se ha criticado a organizaciones rosicrucianas y ritualísticas porque decían que hacían magia negra, como si magia negra fuese poner un poco de incienso, encender unas velas o hacer una invocación al maestro interno ayudado de un espejo. Son tonterías, pero a la gente se le mete el miedo en el cuerpo y como el miedo es libre, que se suele decir, pues así pasa lo que pasa. Tener en cuenta eso, vosotros sois dueños y señores, no hay que tener miedo de las cosas internas, de las cosas invisibles, puesto que sois Dios, sois parte de Dios y sois inmortales, ¿vale? Aquí sí, es decir, aquí nos pueden hacer daño en el cuerpo y ese daño traspasarse al alma, sentir el dolor fundamentalmente. No quiere decir que el que nos mate en el cuerpo, pues vayamos a, ¿qué te voy a decir yo? A desaparecer espiritualmente, cosa que eso no es, ¿vale? Lo de los arcontes ya lo iremos viendo. Evidentemente los arcontes se alimentan de nuestra energía, ¿vale? Nuestra energía infinita. Pero son máquinas automáticas, tampoco son entidades demoníacas con una conciencia de hacer el mal. Ellas están programadas así y creen que están haciendo lo mejor para nosotros. No pueden alimentarse de otra manera porque al ser máquinas necesitan una fuente de alimentación y la fuente de alimentación es su creador. Entonces no hay que verlo como una cosa demoníaca, satánica, una cosa así que daba mucho yuyu, mucho miedo, ¿verdad? No. Entonces quiero que lo veáis de esa manera. Y luego otra cosa importante, ¿vale? Eso es. El problema son las personas. Es decir, hay personas que se toman las cosas de una forma más fanática y cuentan las historias a su manera, sin ser exactamente el mensaje tal y como ellos lo cuentan. Ok, no confundamos nunca. Muchas veces en los estudiantes que entran en algún tipo de escuela, a nosotros mismos nos ha pasado, confundimos a las personas con la escuela, confundimos a las personas con la ideología, con la filosofía, y al final, ¿qué es lo que sucede? Que terminamos
huyendo despavoridos y abandonando un camino porque alguien nos ha servido de piedra de tropiezo. Y ese es el problema fundamental. En el otro bando no nos mete el miedo, al contrario, nos dice, venga, a hacer ejercicios ritualísticos y tal, de muy elevado nivel, que se denominan mágicos y tal, iniciaciones muy mágicas, con mucho pompo y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la conciencia no está preparada, es decir, no tenemos ese amor que hay que tener para introducirnos en los planos internos, y entonces entramos con una cierta desprotección. Entonces, al entrar con esa desprotección, pues muchas veces la personalidad se disocia. Ya sabemos que hay una personalidad que es la que manda y es la que en cada momento de nuestras vidas se dirige a nuestros semejantes. De alguna manera es la líder, por decirlo de alguna manera. Dentro de las capas de cebolla pues hay una personalidad líder, que es la más exterior y es la que se muestra a los demás. Bueno, pues se produce una disociación y eso es lo que se conoce como locura. Por eso un escritor muy cachondo, que fue prácticamente el inventor de los nuevos Illuminati, un tal Robert Anton Wilson, que fuera en su día director de la revista Playboy, y este hombre decía que esa iniciación se está refiriendo precisamente a iniciaciones de estas rosacruces sacadas de la masonería, del estilo de la Otto, de la Golden Dawn, de Amor, de la Orden Rosacruz, ¿verdad? Y decía que eso eran jodementes. Y claro, evidentemente jodementes porque mucha gente no es capaz de soportar las vibraciones porque no han tenido una previa preparación, pero una preparación no egoísta, sino todo lo contrario, de darse a los demás, de amor. Y entonces, pues claro, se produce esa disociación y la gente termina majara y si no terminan en los manicomios porque ya no hay manicomios, pero si no hay es donde acabaría. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra charla de hoy, que se va a titular ¿Cómo vinimos? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Y cuál es nuestra función? Muchas cosas, ¿verdad? Bien. Como vimos, el pleroma es una unidad celular en permanente cambio, división y concentración, donde de continuo se forman grumosidades que no son otra cosa que burbujas de mayor densidad y menor vibración dentro del multiverso original, y que no son otra cosa que los escenarios construidos por la inteligencia cósmica donde se desarrollan las interpretaciones teatrales de la multifacética vida. Así, de aparentemente ingenua y simple es la cosa. El eterno espíritu de Adán Kadmon, el hombre original único, no disgregado en una multitud, el único infinitamente múltiple habitante del pleroma multiversal, es un afamado intérprete teatral. De continuo se están representando en los más diversos universos grumos o escenarios en el pleroma, comedias, dramas y tragedias. En el plano de existencia de nuestra realidad, esta verdad ha sido tomada como una simple metáfora de mano de grandes iniciados como Dante, o con alguna posteridad por los hermanos que iniciaron y avivaron el movimiento Rosacruz en el siglo XVII. No se trata de una metáfora cuando decimos, con la seriedad más absoluta, que en nuestro mundo lo que se vive es una simple representación teatral, ya lo dijimos antes, donde algunos somos, eso es lo que creemos, intérpretes. Otros forman el escenario y algunos pocos solo son figurantes egregóricos sin espíritu propio, a modo de los personajes pintados en los fondos de las antiguas representaciones teatrales. Es decir, de algún modo son máquinas creadas artificialmente y sin alma propia. Todo, absolutamente todo, dentro del escenario está vivo,
y pleno de inteligencia y conciencia, desde los astros luminosos y materia oscura hasta la más diminuta partícula subcuántica, cuerdas unidimensionales de las que está formado el etérico y la supuestamente caótica brana del plano cuántico. Al contrario de lo que se nos viene haciendo creer, la inteligencia cósmica, los dioses y las criaturas constituidas de comunidades de partículas inteligentes, a pesar de ser eternas e inmortales, en absoluto son todopoderosas. La inteligencia, en sus infinitas manifestaciones, es imperfecta, tiene fallos y se encuentra en una circunvalación de constante evolución y adquisición de conciencia en los diversos niveles de existencia. Dado que en el pleroma, nuestro hogar original, el hogar de los espíritus eternos, no transcurre el tiempo, es imposible que se pudiera haber realizado interpretaciones espaciotemporales. Es por dicha causa que se crean los grumos o burbujas espaciotemporales dentro del propio pleroma, como no puede ser de otro modo, pues el afuera no existe, aumentando la densidad y disminuyendo la frecuencia vibratoria. Justo antes de que se iniciara el espacio-tiempo, es decir, la formación de nuestro universo, Adán Kadmon decidió realizar un experimento, el cual aún no ha finalizado y en el que aún andamos sumidos. La interpretación cósmica más perfecta se llevaría a cabo si los actores penetraban en el escenario con el papel aprendido de memoria, pero dejando atrás, en el propio pleroma, su eterna e inmortal memoria. Justo cuando parte del hombre cósmico, Adán Kadmon, penetró dentro de la burbuja de mayor densidad, las células individualizadas de los neutrinos o midichlorianos, de los que habla la Guerra de las Galaxias, se esparcieron tras una potente explosión, el verbo, como una fuerza centrífuga que al frenarse e ir alejándose del origen se fue convirtiendo por la fuerza gravitatoria de la totalidad de las partículas en una fuerza centrípeta, y así empezaron a formarse las nubes estelares primero, las estrellas y el resto de los astros y planetas después. El propio guión teatral tomó cuerpo egregórico en forma de los legisladores o arcontes, y que no son otra cosa que las fuerzas de la naturaleza que sustentan el teatro cósmico de nuestro universo. La ley de la gravedad, las leyes del electromagnetismo y las leyes de la fuerza atómica que regentan el mundo cuántico, las fuerzas nuclear fuerte y débil. Esos seres etéreos, y uno con la materia cuántica o pleromática densificada dentro de nuestro universo, son los responsables de que el universo no colapse, pero también de que permanezcamos prisioneros en él sin poder salir. Ello solo es posible por dos cuestiones principales. El hombre original perdió su memoria primigenia, o no la trajo consigo, y al no conocer su poder no puede dominar su entorno como debiera. Y en segundo lugar, y más importante, porque se produjo un terrible accidente en el que las partículas unitarias de Adán Kadmon fueron más que divididas, desgajadas, rotas, trituradas y esparcidas por el vacío espacio sideral. Debido a ello, el propio guión de la obra de teatro fue dispersado, y nosotros, las partículas del propio Adán Kadmon, venimos reconstruyendo el embarullado puzzle, tanto del escenario como de la representación cósmica a través de un continuo esfuerzo de prueba y error. Durante el transcurrir de tantos eones de tiempo galáctico, los legisladores, que no son otra cosa, como hemos dicho, que entidades egregóricas constituidas por pensamiento de la conciencia galáctica del pleroma, del propio hombre original, pero sin poseer un espíritu eterno e inmortal por inducción, fueron tomando una especie de conciencia artificial de su verdadera situación, que no son nada, o al menos nada era,
y nada dejarán de ser una vez que la representación teatral acabe y Adán Kadmon regrese con sus con sus hermanos gemelos al pleroma. Desde el exterior de nuestro universo, desde el exterior del grumo o brana que constituye nuestro universo, las inteligencias del pleroma, nuestros hermanos espirituales, nada pueden hacer por restaurar a Adán Kadmon. Y dado que en su mundo, el que fuera nuestro también, no transcurre el tiempo tal y como lo conocemos, en realidad es como si no hubiese transcurrido alguna infinitesimal porción de tiempo. Es debido a esa toma de conciencia de las inteligencias artificiales, conocidas como los legisladores, y que en las tradiciones religiosas vienen siendo conocidas como los principados, potestades, ángeles y arcángeles, querubines y serafines, dioses y demonios, que teniendo miedo de desaparecer cuando Adán Kadmon despertase, decidieron mantener la función teatral vigente en una especie de círculo vicioso o bucle, que no es otra cosa que la permanente realimentación de un mismo ciclo experiencial hasta el presente. Dicho de otro modo, se viene representando una y otra vez una misma secuencia teatral, sin que se perciba que pudiera haber algún final. La metáfora más conocida es la película El día de la marmota. Y ello solo lo podían hacer manteniendo dormido a Adán Kadmon, a nosotros, impidiendo que las partículas bipolares desgajadas pudieran unirse. Sí, porque cada partícula de nuestro cosmos está dividida en una partícula material y su gemela de antimateria. Solo cuando al menos dos almas gemelas, al criterio de Platón, se encuentren, será posible la reestructuración del cuerpo original de Adán Kadmon, haciendo posible su despertar y que éste pueda bajar el telón, cerrar la función y retornar el grumo, que es nuestro universo, mediante una implosión o Big Crunch al océano etérico del pleroma. Pero eso, evidentemente, es otra historia que deberá ser contada algo más adelante. Os voy a traer ahora una serie de libros precursores. No los voy a poner exactamente por orden cronológico, pero más o menos por ahí andará, ¿eh? Tampoco he querido entretenerme demasiado en ver las diferencias cronológicas que puede haber entre un libro y tal, pero bueno, es decir, la tradición esotérica de Occidente viene más o menos por estos lados que hay. Hay muchísimos otros libros, muchísimos otros autores que iremos viendo y otros que se nos quedarán en el tintero y que probablemente vosotros mismos iréis encontrando por el camino de esta vuestra búsqueda. Vamos a ir a uno de los libros más antiguos que se conocen y que fueron escritos en tablillas de arcilla, y es la famosa epopeya de Gilgamesh, la epopeya sumeria de Gilgamesh. Lo veis ahí bien, ¿verdad? Eso es. Esta, es decir, de la historia sumeria tenemos muy poquito, muy poco. Ahora lo poco que hay es maravilloso, extraordinario. Y lo curioso es que con lo poco que hay, pues muchos han inventado esas historias de los Anunnakis y wow, unas historias, madre mía, de extraterrestres impresionantes. Es con qué poquita cosa se conforman para hacer estos inventos tan grandes. Bien, el siguiente libro que os voy a traer es una muestra. Es decir, es importante que sepáis que Platón fue iniciado en los misterios egipcios y prácticamente fue quien trajo la gnosis a Europa, a Grecia. Entonces, bueno, que sepáis, esto es un librito, los diálogos de Platón ocupan 9 tomos, bastante impresionantes. Pero bueno, que sepáis que Platón es importante en esa transmisión del conocimiento. Disculpadme. Otro libro importante es la Biblia, ¿vale?
sobre todo el Antiguo Testamento, no podemos partir el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, aquí traemos la Biblia que trae, es una de ellas, ¿eh? Aquí no existen 20 o 30 Biblias, existen diferentes traducciones de la Biblia. Da lo mismo que sea una Biblia católica que una Biblia protestante. Las iglesias protestantes muchas veces se utilizan traducciones como la de Nácar Colunga o la Biblia de Jerusalén, es decir, y no hay ningún problema, ¿eh? ¿Correcto? Del Antiguo Testamento, muchos de los libros vienen inspirados evidentemente de la antigua Sumeria, porque hay una transmisión directa. Por eso es por lo que se cuentan episodios similares, como es el tema del diluvio universal y otras muchas cosas que ahora no me vienen a la cabeza, pero que vosotros iréis viendo. Entonces, otro autor que es importante, traigo aquí un librito pequeño, pero bueno, es importante que sepáis que hay un corpus hermético, que es un pequeño escrito de Hermes Trismegisto, La aflicción del alma. Esto es un librito del Lectorium Rosicrucianum, en su colección de joyas gnósticas, pero que sepáis que lo que es el corpus hermético son varios libros. Ya os los enseñaré en otro momento, porque es una parte importantísima de la gnosis y por lo tanto de la Rosacruz. Aquí os traigo un librito también pequeño, que es Los oráculos caldeos, fragmentos de la gnosis alejandrina, y os traigo esto porque más adelante os enseñaré, os mostraré la colección completa de los libros que se encontraron en Nag Hammadi, y que hay una traducción muy buena dirigida por el catedrático e insigne profesor Piñero, y que lo tenemos todo, o sea, todo lo que se encontró en aquellas ánforas, en las cuevas aquellas de Nag Hammadi, está todo, y es importante tenerlo. También os quiero traer un libro importantísimo, La Divina Comedia de Dante Alighieri, que fuera gran maestre de una orden secretísima de los Fideli de Amore y que estaba íntimamente relacionada con los templarios y con mucha probabilidad con el universo cátaro. Os quiero traer también un librito, La magia de Arbatel, de Cornelio Agripa, y en el que se basan muchos grupos rosacruces que tratan de magia y de ritualísticas y invocaciones mágicas, ¿vale? De aquí os traigo dos libros, La Estarquia mística de John Dee y El jeroglífico monádico también de John Dee. John Dee es un personaje muy especial dentro del universo Rosacruz porque se cree que tuvo mucha relación de forma indirecta en la formación de la Rosacruz alemana, puesto que él viajaba mucho de tierras inglesas. Además, hacía poco más o menos que de embajador de la propia reina, ¿verdad? Y entonces él viajaba mucho a Alemania y probablemente se cree que hubo una especie de... Él se llevó cosas a Inglaterra de Alemania y él, pues muchas de las cosas que él conocía, porque era un auténtico mago, pues las llevó a Alemania y entonces hay la creencia o la evidencia, por decirlo de algún modo, de que hubo una influencia de los escritos del trabajo de John Dee en la fundación de la Rosacruz, que luego revertiría en Inglaterra en la formación de la masonería, curiosamente. Es una especie de feedback, de biofeedback, de realimentación. Y luego tenemos ya más recientemente, ya muy cercano a la creación de, bueno, muy cercano entre comillas, a la creación de los manifiestos rosacruces, a Paracelso. Y traemos como ejemplo pues el librito Los 7 libros de la archidoxia mágica. Bueno, pues que sepáis que yo siempre lo he dicho, tenemos que ir siempre a las fuentes. ¿Para qué? Para que no nos engañen. Es decir, si yo... porque esto nos pasó, vamos a ver. Nosotros estuvimos durante 12, 13 años vinculados con la Fraternidad de Rosacruz de Magende. Y entonces nos realimentábamos con las obras de Magende, que son unas cuantas, ya os las mostraré en un momento determinado.
tengo toda la biblioteca y todos los libros de Magende. Y entonces, pues, te realimentas con lo que este hombre, este maestro te dice y no ves otra cosa. O sea, estás viendo lo que es una caja cerrada, con un conocimiento cerrado, pero no sabes ni lo que hay fuera, ni hasta qué punto es verdad o si hay algún... En fin, bueno. Y entonces, lo mejor para que esto no suceda, para que no suceda es que antes, incluso antes de leer a los maestros modernos, irse a las fuentes. Las fuentes ya os las he mostrado. Esas son las fuentes. La fuente de la tradición esotérica de Occidente. Y eso no quita para que luego, según va pasando el tiempo y con posterioridad, pues nosotros mismos, o maestros modernos, pues vayan incluyendo cosas que se van rescatando del interior nuestro, de nuestro conocimiento del libro de la naturaleza, que lo llevamos dentro en nuestro código genético. Vamos sacando cosas y vamos aumentando el bagaje, el legado de la tradición esotérica de Occidente. Con lo cual, por eso es una filosofía, la filosofía Rosacruz, en permanente evolución. No se puede estancar y quien intente estancarlo está completamente equivocado. Es importante que sepáis eso. Y ya sabéis, vuelvo a lo del principio. Nada de miedo. Ok, ahora no os pongáis a hacer magia, ni ritos, ni historias de estas, si no sabéis, si no os encontráis preparados anímicamente. Y la forma de encontrarse anímicamente preparado es saber que realmente os amáis a vosotros mismos. Saber que realmente amáis a vuestros semejantes. Y luego, incluso, ni siquiera esos rituales son necesarios, porque en realidad las invocaciones se hacen interiormente de cara al maestro interno y la magia se produce de dentro para afuera, en lugar de lo que se pretende con algunas de estas escuelas, que yo las respeto y que para mí sus miembros son fratres y sorores, lo he dicho 1000 veces, ¿vale? Pero, oye, cada cual estamos en el sitio que tenemos que estar. Unos están en un lado, otros están en otro, pero bueno, cada uno vibra en su frecuencia y cada uno tiene que adquirir las experiencias y que tenga programadas a adquirir. Entonces no se le puede decir, oye, vete de ahí que eso es satánico, o oye, vete de ahí que eso te va a volver loco o te va a provocar un trauma, ¿vale? Y otra cosa importante, y esto es lo más importante, no confundáis nunca a los individuos con la organización, ni a los individuos con la escuela, ni a los individuos con la filosofía, porque estaréis haciendo lo que muchos hemos hecho, equivocarnos. Y esas piedras de tropiezo es como en el juego de la oca, nos hace volver al punto de entrada del juego. Nos lleva para atrás y tenemos que volver a empezar de cero. Que muchas veces, incluso gente que se la ve muy preparada, con un carisma muy potente, y fuerte, y que se piensan que están muy avanzados, nos pueden hacer mucho daño en ese aspecto y hacer que retrocedamos muchísimo. Bien, tenido esto en cuenta, solamente os quiero decir que hasta otro día. Ok, venga.